Ya casi al final del ministerio o la vocación de Moisés, poco antes de entrar a la famosa tierra prometida, fijémonos lo que le dice al pueblo de Israel: escucha los mandatos y preceptos que te enseño. Son clave ahí la obediencia, la docilidad de lo que viene de Dios, y Moisés como ese gran intermediario, para que vivas, como que está condicionando el sentido de la vida de ese pueblo desde la obediencia a los mandatos y preceptos de Dios, y para que tomes posesión de la tierra que el Señor te da. Esos mandatos, esos preceptos, dirá más adelantito en el capítulo 4, verso 6, serán tu sabiduría, serán tu prudencia, otras traducciones dicen tu inteligencia a los ojos de otros pueblos. Es decir, los mandatos y preceptos de Dios son una identidad para el pueblo elegido de Dios. Y si ese pueblo lo asume, lo practica, lo vive, lo hace propio, eso va a servir de escudo ante los demás. Y van a ver que hay alguien que está en favor de ese pueblo. Por eso va a decir más adelante también que si esos mandamientos, esos preceptos están ahí, lo van a proteger, van a servir como escudo, al grado que ya cuando entran a la tierra prometida, ahí en el capítulo 4 de Josué, libro de Josué, versículo 24, van a darse cuenta los otros pueblos de la mano fuerte de Dios. Pero tú nunca dejes de temerle al Señor. No miedo, sino de un sumo respeto a Él. Es decir, que esos mandatos y esos preceptos son el empuje, pero a la vez guía en todo su caminar. En cuanto el pueblo se desentienda de esos preceptos o de esas leyes o mandatos de Dios, tarde o temprano, lo sabemos por la historia de Israel, le va a acarrear consecuencias. Decía ahí en el capítulo 4, verso 1, para que vivas. Y decía ahí mismo, para que tomes posesión de la tierra que el Señor te da. Va en proporción a la obediencia, a bendiciones, vida y toma de posesión de aquella tierra. No podemos quedarnos exclusivamente de lo que sucedió siglos atrás con ese pueblo elegido de Dios. También el Señor nos sigue invitando a través de su palabra a tener claro que en la medida que la vivamos, también tendremos vida y también entraremos a tomar posesión del reino. No se agota, por eso Jesús, lo acabamos de escuchar ahí en el Evangelio, capítulo 5, versículo 17, no he venido a abolir la ley o los profetas, sino a darles plenitud, a darles total realización. No se desentiende Jesús de esas raíces donde comenzó la revelación, donde Dios eligió un pueblo, pero allá no está todo, es el inicio, el culmen va a ser en él. Vamos a ir mencionando unas citas que para mí son claves o fundamentales.
Recordemos el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 45, lo que le dice Felipe a Natanael. Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Ellos contemplan que en Cristo se hace palpable lo que en el Antiguo Testamento se dijo de él. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, verso 44. Ya el contexto es de resucitado Jesús, va caminando con aquellos discípulos a Emaús, y fíjense lo que les va a decir Jesús. Era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, acerca de mí. Era necesario que se cumpliera todo. Y fíjense a dónde remite Jesús: la ley, profetas, salmos. La escritura del Antiguo Testamento se remite a Cristo. Es sorprendente. San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 4, da como el tiro de gracia ahí. La meta, el fin, el culmen o a donde tendió la ley es Cristo, que por la fe en Él nos da la justificación. Es decir, tiende hacia todo el Antiguo Testamento, hacia Cristo. Tan es así que nos dice en la carta misma a los Romanos, capítulo 3, verso 31, entonces, ¿se anula la ley? Es una pregunta. ¿Por la fe? ¿Se anula la ley por la fe en Cristo? Dice, por supuesto que no. Al contrario, la confirmamos. Esclarece, podríamos decir. Y también San Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 24, va a decir, la ley nos sirvió de guía, nos sirvió de pedagogo para conducirnos a Cristo, que por la fe en Él nos justifica. Veamos cómo la Escritura pues nos traslada de lo que se plasmó en el Antiguo Testamento y se realiza y se culmina en Cristo Jesús. Ese es el sentido cuando en la famosa transfiguración aparece junto a Jesús Moisés y Elías. Han agotado en cierta forma lo que en su momento representaron y culmina y se realiza el Antiguo Testamento en Cristo Jesús. Hay otra cita muy interesante del Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 46. Fíjense lo que le va a decir Jesús a los judíos. Si le creyeran a Moisés, creerían también en mí, porque él escribió acerca de mí. Verso 47, capítulo 5, verso 47. Pero si no le creen a las escrituras de él, ¿cómo van a creer en mi predicación? Entonces el mismo Jesús está dándole su justo valor y autorización pues a todo el Antiguo Testamento. Por eso dirá San Agustín, en el Antiguo Testamento está latente el Nuevo, y en el Nuevo pues es el centro Cristo, y en el Nuevo Testamento está patente
el Antiguo. Cita que va a retomar el Concilio Vaticano II. ¿A qué nos lleva todo esto? Que ha sido un proyecto maravilloso de salvación de nuestro Dios, preparando en el Antiguo Testamento la llegada de su Hijo. Plenitud, decía San Pablo, Romanos 10:4, plenitud en Cristo, meta y fin de la ley. ¿A qué nos lleva? Pues a un mayor compromiso. No somos ciudadanos del Antiguo Testamento, tenemos más privilegio, pero a la vez más responsabilidad. Hemos tenido el encuentro con Él en su palabra, en los sacramentos, y ¿qué nos toca? Pues ser testigos de su presencia. Le pedimos a Él su gracia para perseverar, obvio, en su seguimiento.